Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es para mí un verdadero privilegio y honor estar hoy con ustedes. Primero que nada, antes de iniciar este breve resumen de ideas en voz alta que se me ocurrieron poder compartir con ustedes, quiero agradecer a IDEA, a USAID, organizadores de este magnífico evento que se organiza justamente para conmemorar el Día Internacional del Acceso a la Información. Con esto, personalmente quiero agradecer a Ezequiel Santagada, quien fue quien me invitó, a las autoridades presentes, gracias por conectarse, y también a toda la ciudadanía que nos está viendo desde ya. Muchas gracias por su atención. Quiero comenzar haciendo una confesión personal y que esto sea un diálogo entre nosotros. Crecí en una familia de abogados, crecí en una familia donde el derecho y la historia, rodeada de libros, mis padres discutiendo mañana, tarde y noche sobre el Estado, la ciudadanía, la libertad, la justicia y todo lo que a lo largo de la historia se fue conquistando. Y el rol de los jueces en estas conquistas, que gracias a los jueces muchas veces a través del derecho se fueron creando grandes cambios para la sociedad y mejor calidad de vida para la gente. Crecí creyendo, o aprendí, mejor dicho, que el derecho puede y debe cambiar la vida de la gente. Por eso hoy quiero recordar a quien hace pocos días nos dejó, a Ruth Bader Ginsburg, la jueza norteamericana de la Suprema Corte, quien dedicó su vida a esa lucha. En el contexto en que ella nació, judía, mujer, Segunda Guerra Mundial, conoció la discriminación en carne propia y luchó contra ella. ¿Y cómo lo logró? Con el derecho en la mano, no con la ley. Sí, dije bien, con el derecho en la mano. Y me puse a pensar, y aquí es donde viene mi interrogante. ¿Son los jueces, solamente los jueces norteamericanos quienes pueden hacer eso? Entonces veamos cómo ella lo hizo. Defendió muchos casos ante la Corte Suprema, no los ganó todos, de los cuales quiero recordar específicamente dos casos importantes que me llegaron mucho. El caso Moritz, que era un hombre soltero, mayor de edad, que cuidaba a su madre y que contrató una enfermera para poder seguir trabajando fuera de la casa. El gobierno no quiso pagar esa deducción de impuestos porque él era hombre. Entonces, esa ley lo discriminaba. Había diferencia entre hombres y mujeres. Y el caso Wiesenfeld, que era un hombre viudo con un bebé que decidió criar a su hijo y tampoco pudo recibir la ayuda social porque era hombre. Ruth Bader Ginsburg acertadamente, brillantemente plantea una estrategia legal de ir demostrando caso a caso cómo había 178 leyes en Estados Unidos que discriminaban a las mujeres y a los hombres, que había desigualdad por razón del género. ¿Y cómo lo logró? Como lo dije recién, con el derecho, porque eran las leyes las que vulneraban el derecho. Demostró que estas leyes estaban mal y pretendió cambiarlas. Ya sabemos el resto de la historia. Entonces, ¿cómo esto tiene que ver con el acceso a la información? Se preguntará. Y bueno, aquí es mi pregunta. Esos jueces norteamericanos que a través de sus sentencias, que a través de sus fallos, pudieron igualar a hombres y mujeres en Estados Unidos, ¿son los únicos que pueden hacerlo? ¿Es privativo de esa tradición jurídica del common law? Yo creo que no. Y aquí es donde entra nuestro tema. ¿Podemos en Paraguay hacer lo mismo? Definitivamente no solo podemos, sino debemos hacerlo. Es nuestra obligación como jueces con la sociedad. ¿Por qué? Porque en Paraguay, en América Latina, hemos sufrido largos años de dictaduras, de gobiernos autoritarios, de falta de libertad. No tenemos tradición democrática, no tenemos historia democrática, no tenemos ese
esa larga tradición que tienen los americanos. Entonces teníamos todo en contra. ¿Y desde cuándo? En el caso paraguayo empezamos a avanzar. Ya en 1969 en nuestra región, a pesar de los problemas, nos adelantamos y se sanciona el Pacto de San José de Costa Rica. A partir de ahí empiezan todos los países a buscar, algunos más, algunos menos, las libertades civiles y la libertad en civil. Y sobre todo la democracia. A partir de 1989, prácticamente en todos los países americanos empiezan las democracias a florecer. Pero allí surge el problema. Esa herencia de revoluciones, esa herencia de golpes de Estado, esa herencia de gobiernos autoritarios, nos quedaron. Y la información, ¿en manos de quién estaba en todo ese tiempo? En manos de los gobernantes de turno. ¿Y dónde estaba? Encerrada. Estaba encerrada, estaba enclaustrada. ¿Y para qué servía? Para todo. Servía para clausurar ideas, pensamientos, negocios, vidas, abortar conspiraciones de libertad y lograr ese control total. Porque quien accede a la información, accede al poder. Y en eso quiero citar al inigualable Stefan Zweig. La información lo es todo, en la guerra como en la paz, en la política como en la economía, decía su personaje en esa magistral biografía de Fouché. Tenebroso personaje, entre paréntesis. Históricamente la información era un privilegio de los gobernantes de turno y ahora, en el siglo XXI, pasa a ser un derecho humano de los gobernados, de los ciudadanos, del ciudadano de a pie. Entonces, como decía, esa carencia de transición democrática, ¿cómo nosotros, igual que Ruth Bader, pudimos acceder a esa información? Con el derecho en la mano, igual que ella. ¿Y cómo fue eso? En los tribunales, igual que en Estados Unidos, no teniendo la misma tradición jurídica. Y les cuento el caso, que ya todos conocen. Se trataba de una petición de un señor llamado Vargas Telles, dirigida al municipio de San Lorenzo. ¿Y qué pedía Vargas Telles? No habiendo ley, pedía una copia impresa de la nómina de todos los funcionarios de la municipalidad, con sus datos y saber cuánto ganaba cada funcionario, o sea, sus salarios y sus funciones. Le fue negada esa petición en 2 instancias y fue la Corte Suprema de Justicia paraguaya la que, basada en nuestra Constitución del 92, en el Pacto de San José de Costa Rica y en numerosos fallos de la Corte Interamericana, la que dio esa llave de apertura para que esa información que Vargas Telles pidió le sea entregada. A partir de ahí, un tsunami de cambio. A partir de ahí, sabíamos que no había ley que regulaba la petición, solo había derecho en su petición. Y el acceso a la información en Paraguay se lo debemos entonces a los jueces. Fueron los jueces de esa Corte Suprema del año 2013, con su acuerdo y sentencia, tan recordado, 1306, del 15 de octubre del 2013, donde en el pleno, en todos votaron para que esta puerta se abra y ya no se cierre. Entonces, de ahí en más, el Congreso se ve obligado, se ve comprometido a dictar una ley que regule este acceso. ¿Y en quién deja nuevamente el sí o el no? El interpretar cuando es información pública. Nuevamente en los jueces. Esta ola imparable de tantos años de ocultar información empezó por todos lados y caso por caso se fueron dando. Ahora, quiero decir que fueron jueces los que nuevamente nos permitieron vivir un mundo mejor. ¿Y por qué es tan importante este acceso a la información? Porque yo creo personalmente, y creo que la sociedad también lo está comprendiendo,
que es la única manera de tener que el ciudadano de a pie tenga ese control efectivo contra ese ocultamiento, porque es la única manera de poder combatir la corrupción. Se puede combatir directamente porque al ser transparente no se oculta y ya hay poco margen para quienes no quieran cumplir las reglas de una sociedad democrática. Pero 7 años después, nuevamente, es la Corte Suprema otra vez, que ya después de 2 instancias judiciales, de primera y segunda instancia, con un amparo nuevamente, vuelve a decir que sí a la información pública. ¿Y en qué caso? En las llamadas declaraciones juradas. Y aquí quiero citar el acuerdo y sentencia 111 del 11 de junio del 2020, que ya es parte también de nuestra historia. Y quiero citar lo que dijo en su voto el doctor Alberto Martínez Simón. Las declaraciones juradas de funcionarios públicos constituyen información pública, asentada en una fuente pública. Esto cambia todo y a partir de ahí ratifica el poder de control ciudadano sobre los funcionarios públicos, que no pueden justificar sus bienes si están declarados o no están declarados. Y también es una manera, como recién decía, de combatir frontalmente la corrupción. Pero así también ese mismo fallo, y aquí es donde quiero también hacer hincapié, equilibra ese poder, porque ningún poder puede ser ilimitado. Como todo buen juez, tiene la obligación de hacerlo. Para eso estamos. A mayor publicidad, mayor responsabilidad. Que la información sea pública no significa que pueda ser utilizada con otros fines diferentes a los de ser uno de los pilares en los que se sostenga la necesaria renovación del ejercicio del poder en nuestra República, nos dice la doctora Valentina Núñez. Con este fallo se consolida el acceso a la información como derecho, y con estos fallos se consolida la idea que el derecho puede cambiar la vida de la gente. Con estas decisiones, concluyo, y para no alargar más, de que se puede en Paraguay a través de los tribunales, así como en Estados Unidos, que los jueces tenemos ese privilegio y al mismo tiempo ese desafío de lograr esos cambios para nuestras sociedades. Por ello quiero recordar nuevamente a quien mencioné al comienzo, a Ruth Bader Ginsburg, quien en el 93, ante el Senado de la Nación, ante el Senado norteamericano, dijo que lo que un juez debe tener en cuenta no es el tiempo de ese día, sino el clima de una era. Los jueces tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias. La doctora Vivian López con estas palabras. Entonces también nosotros aquí damos apertura a la ronda de preguntas si están interesados, y me gustaría consultarle porque ella hizo referencia ya desde el inicio en la introducción de su ponencia, doctora, con respecto a esos casos de diferencias de género. Hoy que ya dimos muchos pasos adelante desde esa época a la fecha, ¿cuál es el camino que aún nos queda por seguir y por recorrer, y qué se puede hacer desde el acceso a la información pública en ese sentido? Bueno, buenas noches ya. Creo que en relación a eso en Paraguay ya tenemos la igualdad legal que fue conquistada por nuestras madres ya, pero todavía nos falta la igualdad real. Y eso es muy importante lograrlo en todas las sociedades, y yo creo que eso es un desafío mundial. Dice, doctora, una pregunta de nuestros espectadores también. En el día de hoy, IDEA lanza una campaña para alentar a que jueces divulguen sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Usted ya ha divulgado su declaración jurada de bienes y rentas hace un cierto tiempo.
por qué lo ha hecho y qué le diría a sus pares para que se sumen a esa iniciativa y muestren a la ciudadanía que sus fallos son una evidencia de que son magistrados independientes y que no responden a presiones políticas o de otra índole. Bueno, pues quien nada debe, nada teme. Así que lo que yo creo que en representación de la Asociación de Jueces, como estoy hoy representando al gremio en el cual trabajo desde que me inicié en la magistratura, es una campaña que la inició ya en el 2018. Nosotros los jueces hemos firmado una nota a la Contraloría donde le decíamos a la Contraloría mucho antes del fallo del 2020, diciéndole nuestras declaraciones pueden ser públicas, pueden publicarlas, obviamente guardando los datos sensibles, como por ejemplo de los hijos menores. Y nunca la Contraloría eso, digamos, lo tomó de una manera efectiva, nunca lo aplicó hasta que salió el fallo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En nuestra propia página web de la Asociación de Jueces del Paraguay, cualquiera que pueda ingresar puede hacerlo a jp.org.pi, y lo primero que uno ve es las declaraciones juradas de los jueces, quienes hemos publicado ya en el 2019, el 12 de septiembre del año pasado hicimos el lanzamiento oficial, y todos los asociados pueden hacerlo directamente a través del gremio, no necesariamente a la Contraloría. Es muy importante también destacar que este fallo tan famoso, el cual acabo de mencionar y que lo mencioné recién, el del 2020 de las declaraciones juradas, que fue transmitido, ¿verdad? Gracias a la transparencia también que la Corte Suprema está implementando ya desde el año pasado, se vio la ciudadanía, los votos pudieron ver las opiniones de cada juez, fue bastante largo, ¿verdad? Para quien no es abogado, pero es algo histórico. Y allí se les dice a la Contraloría, publiquen las declaraciones juradas de estas personas hasta este año de los funcionarios públicos. El resto, lo que viene después, ya será otra vez, en cada juez tendrá que decidirlo. Por eso es muy importante que los propios jueces tomemos esa iniciativa de publicar. ¿Por qué? Porque lo que más se acusa al Poder Judicial, y desde el primer panelista venimos escuchando, es la corrupción judicial. Y la corrupción judicial la mejor manera, yo entiendo, de medir es cómo el estándar de vida de cada juez se puede ver en su declaración jurada y comparar con el salario que uno percibe, que también es público. Entonces, esa fue la decisión que se tomó gremialmente. Yo personalmente la acompaño y, como te digo, la publiqué sin problemas porque llevo 24 años en el tribunal, como jueza llevo 6 años, y me pareció que es una manera un acto de fe hacia la ciudadanía, diciendo, miren, yo no tengo nada que esconder, y para que puedan creer que mi trabajo es por convicción personal y fuera de todo interés o de toda forma de injerencia política, mediática, económica en mi trabajo diario de juez. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes.